mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Para las personas que no me conocen y son nuevas en mi canal, mi nombre es Tota. Y para las personas que ya me conocen y no son nuevas en mi canal, bienvenidos una vez más a mi canal. Amores, este nuevo año me propuse hacer algo súper diferente que no había hecho el año pasado en mi canal. Y es que quiero crear una nueva sección acerca de temas de medicina, explicando temas específicos. Hice una encuesta aquí en mi canal en donde la mayoría de personas votó que les gustaría que les explicara el tema de anatomía del sistema respiratorio. Así que hoy voy a tomarme el canal simplemente para explicar esta anatomía. Varias cosas que dejar claro antes. Uno, es una anatomía un poquito extensa, entonces el video no va a ser corto. Dos, el libro de referencia que cogí de anatomía fue el libro de Moore, que siempre lo tomo de referencia, y lo completé con el libro de Grace, Anatomía de Grace. Estos dos libros me ayudaron a completar este tema que les voy a explicar el día de hoy. Y aparte de eso, algunas duditas que tenía sobre cómo se formaba o cómo se calentaba, por ejemplo, el aire, las completé en clase. Así que si quieren continuar con este video, sigue viendo este video. Para ser más claro acerca de qué anatomía les voy a hablar, les voy a explicar. Hoy les voy a hablar sobre la nariz, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, el árbol bronquial y por último les voy a hablar un poquito sobre la pleura, que me parece también súper importante. Entonces vamos a empezar. Empecemos con la nariz, que es el órgano que primero vemos del aparato respiratorio. La nariz es la parte del aparato respiratorio que está superior al paladar, es decir, que está aquí, y contiene el órgano periférico del olfato. Incluye la nariz, que la podemos mirar como la parte externa, que está compuesta por el hueso y cartílago y por obviamente piel, y el aparato respiratorio como tal, la cavidad nasal, que está dividida por un tabique nasal que la divide en estas dos secciones, dividiendo así la nariz en dos cavidades nasales, derecha e izquierda. ¿Qué funciones tiene la nariz? Pues muy fácil, tiene función de olfacción, respiración, filtración, humidificación del aire aspirado y recepción, junto con eliminación de esos desechos que a veces nos entran por la nariz. Entonces, repitamos, la nariz propiamente dicha es como que el esqueleto que sale afuera de nuestra cara. Está compuesta por cartílago hialino y por hueso. Esa composición de cartílago es la que le da la forma, la flexibilidad un poco que tiene, y aparte de eso es la que permite que en algún momento de algún golpe o trauma, el trauma en esta zona de aquí de la nariz no sea tan grave. La superficie inferior de la nariz, o sea, esta parte de aquí, está compuesta por dos orificios que se conocen como las narinas. Estas narinas están divididas por el tabique nasal, como yo les había dicho anteriormente, y están compuestas también por las alas nasales, que vendrán siendo estas zonas de acá de la nariz. Entonces, claramente, las alas se pueden mover es porque están compuestas por cartílago. Entonces yo puedo mover, voy a ver si se puede ver la nariz, así como vieron ahora del video. La parte ósea de la nariz, incluyendo la parte superior, está compuesta por piel delgada, pero la parte más inferior ya tiene la piel muchísimo más gruesa y ya se compone por glándulas sebáceas. La piel que vemos por acá llega hasta el vestíbulo, en donde se compone por las vibrisas, que son los pelitos que se tienen en la nariz, que al estar habitualmente humectados son súper importantes, porque como están siempre húmedos, ayudan a humidificar el aire aspirado, que era una de las funciones que tiene la nariz. Aparte de eso, actúan como un obstáculo para todas esas microorganismos o cositas que se nos pueden meter muy fácil a la nariz. Entonces, ya les había dicho dos cosas súper importantes. La nariz, que se compone por hueso y cartílago. El hueso está compuesto por los huesos nasales, los procesos frontales de los maxilares que llegan hasta acá, la porción nasal del hueso frontal junto con su espina nasal y las porciones óseas del tabique nasal. La porción cartilaginosa está compuesta normalmente por 5 cartílagos principales, 2 cartílagos laterales, 2 cartílagos alares y el tabique. Entonces, ya que llegamos al tabique, vamos a hablar de la siguiente estructura, que es el tabique nasal. El tabique nasal es el encargado de dividir la nariz en dos partes, porción derecha y porción izquierda. Quiero aclarar una cosita por acá, es que mucha gente cree que el tabique nasal tiene que estar siempre recto con la cara, o sea, siempre tiene que estar uniforme con la cara. Eso no es así. Muchas veces las personas tienen desviación del tabique con un golpe, con un trauma, o simplemente nacen con este problema. Esto no es normal, pero tampoco es algo indispensable en la vida de una persona. Entonces, si ustedes tienen un paciente que pues
es así de nacimiento y vive normalmente con eso, pues no hay ningún problema. Bueno, el tabique también posee una parte cartilaginosa y una parte ósea. Está compuesto por la lámina propia del etmoides, el vómer y el cartílago del tabique, pues la parte cartilaginosa. El cartílago del tabique tiene una articulación de tipo ranura en diente, como se conoce, o el nombre científico es esquindilesis, es que no lo doy para pronunciar, yo siempre digo ranura en diente, con los bordes del tabique óseo. La lámina perpendicular del etmoides conforma la parte superior del tabique nasal y el vómer es un hueso plano completamente y forma la parte posterior inferior de la nariz. Bueno, de la nariz no, sino del tabique nasal, junto con las crestas nasales del hueso maxilar y del hueso palatino. Listo, ahora que hablamos del tabique nasal, vamos a hablar de las fosas nasales como tal. Entonces, las fosas nasales, que vendrían siendo los orificios de la nariz, tienen su entrada a través pues de las narinas, que vendrán siendo los orificios anteriores, y terminan por las coanas, que vendrán siendo sus orificios posteriores. Esta cavidad nasal o fosas nasales está cubierta por una mucosa nasal. La mucosa nasal cubre casi todo el tabique nasal, a excepción del vestíbulo nasal, que pues está cubierto por la piel. Entonces, si vamos a hablar anatómicamente, hablemos de los límites que tienen las fosas nasales. Entonces, las fosas nasales en su límite superior está limitada con los senos paranasales y la conjuntiva. Las fosas nasales en su límite superior y lateral está limitada con los senos paranasales y posteriormente está comunicada con la nasofaringe. Entonces, vamos a dividir prácticamente la nariz en tres partes. Los tres primeros tercios de la nariz se conoce como que la parte respiratoria, los dos tercios inferiores. Si dividimos la nariz en tres pedazos así, los dos tercios inferiores, los que están abajo, es lo que se conoce como la parte respiratoria, y el tercio superior es lo que se conoce como la parte olfatoria, el lugar donde nosotros podemos percibir los aromas, los olfatos. El aire que pasa por la parte respiratoria es el aire que se va a calentar, humedecer, antes de que pase por el resto de la vía aérea y antes de que llegue a los pulmones. La idea de esto y el epitelio, si quieren después les hago un video sobre la histología del aparato respiratorio junto con mi Ross hermoso, es que la función de este aparato respiratorio es que antes de que llegue a los pulmones se supone que todo el aire tiene que estar completamente filtrado, tiene que estar limpio, tiene que llegar perfecto para llegar a los alvéolos y hacer el intercambio gaseoso. De no ser así, pues ya hay problemas respiratorios. Como se van a poder dar cuenta, bueno, no ahora porque les estoy hablando de anatomía, no histología, es que el epitelio del aparato respiratorio va a ir cambiando a medida que vamos pasando por el trayecto. Ya cuando lleguemos a los pulmones, en los bronquios, va a haber un cambio entre el bronquio terminal y el bronquio respiratorio. Entonces ahí van a poder ver las diferencias, pero eso es histología, no anatomía. Entonces vamos a seguir. También vamos a encontrar los límites de las fosas nasales superior e inferior. El límite de la fosa nasal superior se conoce como el techo. Su extremo posterior está formado por el hueso etmoides, pero se divide en tres partes dependiendo del hueso que lo constituya. Por ejemplo, tenemos el frontonasal, el etmoidal y el esfenoidal. El suelo, en cambio, de las fosas nasales es mucho más ancho que el techo y está formado por los procesos palatinos del maxilar y las láminas horizontales del hueso palatino. La pared medial de estas fosas nasales obviamente está constituida por el tabique nasal y la pared lateral está formada o está constituida por los tres cornetes que vamos a hablar a continuación. Entonces, cuando ya nos comenzamos a ver los límites de las fosas nasales y a ver su epitelio, vamos a hablar de las características que vamos a encontrar dentro de las fosas nasales. Una de las cosas más importantes que vamos a encontrar son los cornetes. Vamos a tener tres cornetes, el superior, el medio y el inferior. Estos cornetes prácticamente parecen una cortina. Y les voy a dejar una foto que saqué del Grace que me parece súper importante y es como la forma mecánica de entender los cornetes. En los cornetes, bueno, en los humanos normalmente los cornetes tienen un espacio entre cada uno, son tres cornetes, o sea, vamos a encontrar tres espacios entre cada uno que se conocen como los meatos. Los meatos son los espacios por donde van a entrar el aire. Si el aire choca directamente con el cornete, obviamente va a causar turbulencia. Si pasa directamente por el meato, pues ya llega a donde quiere llegar ese aire al final. La idea de los cornetes de causar esa turbulencia, de causar como ese obstáculo, es también para filtrar el aire. Entonces vamos a hablar de cada uno de los cornetes. Algo importante, y por qué es tan importante los cornetes y los meatos en este tema, es porque vamos a encontrar estructuras, por decirlo así, que van a desembocar en estos meatos. Entonces es importante en el momento de, por ejemplo, alguna infección, si tengo infectado el cornete medio, que desemboca ahí hacia donde puede dirigirse la infección. Más que todo la importancia es hacia el punto de vista patológico y fisiológico también, para entender un poco cómo suceden las cosas.
Vamos a empezar con el primer cornete de abajo hacia arriba, el cornete inferior. El cornete inferior es el cornete más largo y ancho, y es tan grande y ancho que algunos anatomistas lo clasifican como si fuera un hueso aparte. Para mí, en lo personal, no es así, pero diferentes libros, por ejemplo, el Moore no lo dice específicamente, pero si te vas como que el Grace te lo puede mencionar. Entonces, como que dependiendo de la referencia que tú tengas, lo vas a poder ver o no. Lo importante de este cornete es que tiene grandes espacios vasculares que van a ayudar muchísimo en el aumento del calentamiento del aire. Después les voy a explicar un poco qué es lo que calienta el aire, entonces por ahora quédense con eso. El cornete medio y superior pues son procesos mediales del hueso etmoides. Entre cada espacio vamos a encontrar el meato superior, medio y meato inferior, pero arriba del superior vamos a encontrar un meato, pues no se llama meato en los libros, sino que se conoce como el nombre de receso esfenoetmoidal. Este receso esfenoetmoidal es súper importante porque es el que recibe la apertura del seno esfenoide. Es una cavidad pues de los senos paranasales llena de aire, que después les voy a explicar un poco de eso, pero recibe la apertura de este seno, el seno esfenoidal. El meato nasal superior es un poquito más estrecho, yo creo que es el meato más estrecho de todos, pero aquí es importante también porque aquí se abren las celdillas etmoidales posteriores. El meato nasal medio creo que vendrá siendo uno de los meatos más importantes, y más que todo es porque aquí es donde más desembocan cosas. Aquí se va a abrir aquí va a desembocar el infundíbulo etmoidal, que se comunica directamente con el seno frontal. Sí, iba a decir frontomedial, no sé por qué, pero se comunica con el seno frontal. En el seno frontal desemboca un hiato que se conoce como hiato semilunar. Este hiato semilunar es como un surco semicircular, que simplemente lo vamos a ver cuando se estripa el cornete medio, o sea, antes no se va a ver. Y por último tenemos uno de los meatos más importantes, y es el meato inferior. Este ya les había dicho que pues si el cornete era el más grande, pues el meato va a ser uno de los más grandes también. Este meato va a estar en la parte de abajo, entonces va a ser muchísimo más horizontal, y es importante porque aquí desemboca el conducto naso-lagrimal, o sea, aquí va a desembocar las lágrimas. Por eso es que cuando ustedes están llorando y comienzan a muquear, bueno, ahí está la explicación, porque ese conducto desemboca en este meato inferior. Pero aparte de eso, en verdad las cosas son hechas perfectamente. Desemboca en esta parte, es más que todo porque como es el más grande y es el que está más abajo, aquí pasa mayor corriente de aire. Al pasar mayor corriente de aire, claramente va a poder evaporar más el agua de las lágrimas. Nosotros siempre estamos produciendo lágrimas, o sea, no sé si lo sepan, pero nosotros siempre estamos produciendo lágrimas, solamente que son tan pequeñas las goticas de lágrimas que producimos que en realidad ni las sentimos. Esas lágrimas hasta sirven para humidificar la nariz. Pero cuando ya comenzamos a llorar, o cuando las personas están aplicando goticas para los ojos, ya vamos a sobrepasar ese límite de lágrimas hasta comenzar a sentir y hasta comenzar a moquear, por decirlo así. Entonces, ya hablamos de la nariz y de la anatomía de la nariz, pero algo súper importante que tenemos que hablar de la nariz es la vascularización de esta misma. La nariz está vascularizada por 5 arterias: arteria etmoidal anterior, arteria etmoidal posterior, la arteria palatina mayor, la arteria esfenopalatina y la rama septal de la arteria labial superior. Estas 5 arterias pues obviamente van a irrigar una zona específica de la nariz, que si yo me pongo a explicar su recorrido, obviamente este video se hace eterno, pero al final estas arterias se van se van a unir, se anastomosan y se van a unir y van a formar un lugar específico de la nariz. Se conoce como el área de Kienzlbach. Les voy a dejar el nombre aquí, no lo sé pronunciar específicamente, pero esta área de Kienzlbach se encuentra ubicada en la parte anterior de la nariz. Esto quiere decir que esta área es muy probable a accidentes, y por eso es que nosotros sangramos mucho cuando nos golpeamos la nariz en la parte de arriba. Al momento de rasgar una arterita o alguna zona, si ustedes quieren saber cuál es la zona que más sangra la nariz, pues obviamente diríjanse a esta área que está por acá. Igualmente les voy a dejar unas fotos como para que vean cómo se anastomosan y dónde está el área ubicada. También vamos a encontrar un plexo venoso, que se conoce como plexo venoso submucoso. Y este plexo, más de que hablarles de las venas y todo eso, lo que les quiero hablar, este plexo es súper importante como sistema termorregulador. ¿Cómo así? Como sistema termorregulador. Miren, aunque no lo crean, el aire que entra a nuestra cavidad nasal es mucho más frío que nuestra temperatura del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire tiene que llegar a los pulmones con el área de la temperatura del cuerpo para que no haya ningún problema. ¿Quién lo calienta?
lo calienta la vascularización. Y este plexo venoso submucoso es uno de los plexos más importantes para calentar este aire. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, es súper breve cómo lo hace. Miren, lo que pasa es que el aire entra de esta forma y la circulación va de esta forma, o sea, van en direcciones opuestas. Al ir en direcciones opuestas, estos van a tener mucha fricción y va a comenzar a calentar el aire poco a poco. La idea es que en el momento que ya vaya bajando, vaya siendo mucho más caliente, claramente. Y pues ya cuando llegue a los pulmones, pues esté perfecto. Para hablar de la inervación de la nariz lo vamos a dividir en dos porciones. La porción posterior-superior y la porción posterior-inferior. La porción posterior-superior proviene del nervio oftálmico, los nervios etmoidales anterior y posterior. En cambio, la porción posterior-inferior está dada por el nervio maxilar, el nervio nasopalatino y el nervio palatino mayor. En realidad, si ustedes se ponen a ver, estos nervios, los nombres de estos nervios son prácticamente iguales a los nombres de las arterias. Palatino, nasopalatino. Entonces, si se ponen a practicar y estudiarlo bien, es súper fácil de aprender. Vamos a hablar de la siguiente estructura súper importante para mí y son los senos paranasales. Normalmente encontramos tres senos paranasales, que son los senos frontales, los senos etmoidales y los senos maxilares. Pero también les voy a hablar de una estructura que, pues, no sé por qué el libro cuando ustedes la comienzan a leer se enreda un poco, y es las celdillas etmoidales. Yo la primera vez que lo leí lo tomé como otro seno, después dije no, esto es una estructura aparte, o sea, se me hacía un poco complicado, pero para que ustedes no se compliquen vamos a hablar primero de los tres senos y después vamos a hablar de estas celdillas etmoidales. Vamos a empezar con los más importantes, los senos frontales. Les voy a dejar una foto donde se encuentran ubicados los senos frontales. El derecho y izquierdo están en las tablas internas del hueso frontal. Como dice su nombre, súper fácil de aprender, en el hueso frontal. Se detectan en los niños a partir de los 7 años de edad y cada seno frontal va a drenar en lo que yo les decía ahorita. ¿Se acuerdan que yo les decía? Los senos drenan en los meatos. Bueno, este seno frontal va a drenar en el infundíbulo etmoidal, que va a desembocar al final en el hiato semilunar, que al final desemboca en el meato nasal medio. ¿Ven cómo ya todo está cogiendo como lógica? El seno esfenoidal. Están en los cuerpos del esfenoides y pueden extenderse hasta sus alas. Se separan por el tabique óseo. Debido a la neumatización son las celdillas que les voy a hablar después. El esfenoide es un poco frágil. Este seno va a drenar en la cavidad que queda arriba del cornete superior. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que arriba del cornete superior había un espacio que no se conoce como meato, pero es un espacio que se llama receso esfenoetmoidal? Bueno, ahí va a drenar este seno. Y el tercero, que es el seno maxilar, los senos maxilares son los senos paranasales de mayor tamaño. Una cosa importante es que cuando las personas están congestionadas y se les llenan los senos de moco, pues este seno es el más difícil de sacar ese moco, porque como está en la parte más inferior, la misma gravedad la hace un poco más complicada. Este drena en el orificio del seno maxilar, en el meato nasal medio, a través del hiato semilunar. Ustedes me dirán, bueno, Tota, pero ¿para qué sirven los senos? ¿Qué son los senos? O sea, no entiendo qué es un seno paranasal. Bueno, los senos paranasal prácticamente es un espacio vacío, un espacio lleno de aire. Pero ustedes me dirán, ¿por qué quiero que mi cráneo tenga un espacio lleno de aire? Fácil, porque si no tuviera el espacio lleno de aire no compensaría el peso del cráneo. Ayudan a compensar el peso del cráneo y aparte ayudan a calentar el aire, o sea, que actúan como horno. Es como ustedes píntense una casa completamente vacía y un aire ahí que prácticamente por el roce se va a estar calentando. Eso también ayuda a que se caliente el aire. Y bueno, ahora sí les voy a hablar de las celdillas etmoidales. Vamos a clasificar tres celdillas etmoidales: anterior, media y posterior. Las anteriores van a drenar en el meato nasal por el infundíbulo etmoidal, la media van a drenar en el meato medio y las posteriores van a drenar en el meato superior. Bueno, este video se está alargando un poco, pero les voy a hablar de una patología así súper breve, que es la sinusitis. La sinusitis prácticamente es la inflamación de los senos paranasales, que se da porque obviamente sube una bacteria, sube algo que va a causar que haya moco y ese moco tape los orificios. Esos hiatos que yo les había dicho que drenan se van a tapar y obviamente no va a drenar y se va a acumular todo ese moco en los senos, en las cavidades que yo les dije que eran solas y llenas de aire. Bueno, ahí se va a comunicar, ahí se va a acumular. Entonces eso es la sinusitis en resumen. Por eso es que va a causar tanto dolor, porque va a haber tanta presión que pues lo causa. Bueno, vamos a seguir. Se me había apagado un poquito la cámara, perdón por eso. Y bueno, yo creo que no lo van a notar porque voy a juntar el video, pero pasó media hora, entonces La siguiente estructura que vamos a hablar es la faringe. El interior de la faringe se va a dividir en tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe.
La nasofaringe es la porción posterior a la nariz y al paladar blanco. La orofaringe es la porción posterior a la boca. Y la laringofaringe es la porción posterior a la laringe. Entonces empezamos con la primera parte, la porción nasofaringe. La porción nasofaringe tiene una función respiratoria. La nariz, ya les había dicho que desembocaba en esta porción nasofaringe por medio de las coanas, que era la apertura posterior de la nariz. Tiene abundante tejido linfoide que forma como que un anillo tonsilar que no está completo alrededor de la porción superior de la faringe. Ese tejido linfoide se va a agregar en algunas porciones y se conoce como tonsilas. Las tonsilas es lo que se conoce comúnmente como las amígdalas. La segunda parte es la porción orofaringea. Esta más que todo tiene una función digestiva. Ya les había dicho que la boca desembocaba en esta porción y está limitada por el paladar blando en su parte superior y inferiormente está limitada por la boca, más específicamente la base de la lengua. Entonces, esta tiene 5 paredes. La pared anterior está conformada por los labios. Las paredes laterales están formadas por las mejillas, son 2. La pared inferior está formada por el piso de la boca. La pared superior está formada, pared superior o paladar, es lo mismo. Está formada por la porción dura del paladar, o sea, la porción ósea. Y la pared posterior es relativamente un orificio irregular que se llaman istmos. Bueno, la siguiente estructura que vamos a hablar, o el siguiente órgano, si lo podemos mencionar así, es la laringe. Este órgano me encanta, no sé por qué. Este órgano es el encargado de producir la voz. Tenemos que diferenciar a producir el sonido y a producir las palabras, el hablado. El sonido es producido por la laringe. Las palabras son producidas por la lengua. Este órgano se compone por 9 cartílagos hialinos que se conectan por membranas o ligamentos, y estos claramente contienen las cuerdas vocales, por eso es que es el encargado de producción del sonido. Se encuentra en la parte anterior del cuello entre la vértebra C3 y la vértebra C6 y conecta la porción inferior de la laringe con la tráquea. Su función más importante, aparte de la producción de voz, es proteger la vía respiratoria. Normalmente la protege especialmente en el momento de la deglución. El interior de la laringe la vamos a dividir como en cavidades que tiene la laringe, o esas cositas que tiene la laringe que me parece súper importantes hablar. Y también les voy a hablar un poquito de la función y cómo trabajan las cuerdas vocales. Entonces, la primera parte es el vestíbulo de la laringe. Esta es la entrada de la laringe. Cavidad laringea es más que todo la vía aérea y queda justo por detrás de las cuerdas vocales y de las cuerdas vestibulares. La tercera parte son los ventrículos laringeos. Son recesos que se extienden lateralmente desde la porción media de la cavidad de la laringe entre los pliegues vocales y los ventrículos. Tenemos los sáculos laringeos, que son como sacos ciegos que desembocan en cada ventrículo, y aparte de eso están tapizados como por glándulas mucosas. Tenemos la cavidad infraglótica, que esta cavidad es la cavidad inferior de la laringe entre los pliegues vocales y el borde inferior del cartílago cricoides. Tenemos el ligamento vocal y el músculo vocal, en donde ambas forman lo que se conoce como el pliegue vocal. El pliegue vocal es la cuerda vocal en sí. Un ligamento solo no podrá ser la cuerda vocal, y el músculo solo tampoco puede ser una cuerda vocal. La unión de estos dos forman los pliegues vocales. El ligamento obviamente está formado por tejido elástico que va a ayudar en el momento de la expansión de la cuerda, y pues el músculo pues es músculo que es extremadamente delgado. Hoy de casualidad estaba en el laboratorio del anfiteatro viendo estos músculos vocales y son extremadamente delgados. Y pues tenemos los pliegues vocales, que ahora más adelante les voy a decir cómo hacen para formar el sonido. Tenemos la glotis, que es lo que se conoce como el aparato vocal de la laringe. Se conoce como el aparato vocal de la laringe ya que tiene todos los pliegues vocales, y aparte de eso tiene un espacio que se conoce como la hendidura de glotis, que es una abertura de las pliegues vocales. Entonces, ahora que les estoy explicando un poco acerca de la fonación, pueden darse cuenta cómo es que este espacio se abre o se cierra dependiendo si estás respirando o si estás hablando. Y también por último tenemos los pliegues vestibulares, que también ayudan al proceso de la fonación. Entonces, ya les había dicho que tenemos 9 cartílagos. 3 cartílagos son impares y 3 más son pares. Los 3 cartílagos impares son el cricoides, el tiroides y el epiglótico. Los 3 cartílagos pares son coriculado, aritinoides y cuneiforme. Que yo a veces me enredo con lo cuneiforme. ¿Por qué necesitamos cartílagos elásticos en la laringe?
Es súper fácil y es súper breve entender que la laringe necesita cartílagos elásticos, ya que está ubicado en una zona como el cuello, que es una zona súper flexible que nos va a ayudar en el momento de la deglución, en el momento de algún movimiento brusco, que no se lesione tanto la estructura aérea. Si ya tengo lesiones en esta zona, en esta estructura aérea, pues obviamente se me va a complicar en lo personal respirar. Entonces necesito que esté formado por estos cartílagos que le den la flexibilidad. Entonces, ¿cómo es que se produce el sonido, Tota? El sonido ya les había dicho que se producía por medio de los pliegues vocales, y lo que pasa es que estos pliegues van a producir unas vibraciones que son prácticamente audibles cuando estos pliegues se acercan pero no se juntan. Les voy a dejar una fotico por acá abajo para que ustedes entiendan un poquito cómo es que se ve cuando estamos haciendo un esfuerzo respiratorio, cuando estamos hablando una respiración normal y cuando simplemente estoy susurrando. Entonces ahí les voy a dejar una foto para que ustedes puedan entender cuando les hablo de abrir y cerrar los pliegues. Acuérdense que cuando estamos hablando prácticamente estos pliegues se juntan de una manera donde no se van a pegar, pero si están lo suficientemente cerca como para causar vibraciones y así causar la onda. Por esta razón es que nosotros no podemos ni hablar ni respirar al mismo tiempo. Inténtenlo si quieren, no lo van a lograr. Bueno, durante la respiración normal esta hendidura es estrecha y aparte de estrecha es cuneiforme. Durante la respiración forzada esta hendidura es ancha y pues tiene forma como piramidal o trapezoidal, o sea, depende del libro que lo estés leyendo. Y pues durante la fonación lo que les había dicho es que esta hendidura se aproxima muchísimo. Un dato curioso que les quiero dejar por acá es que muchas personas se preguntan por qué yo tengo voz más gruesa, porque otras personas son de voz más delgada, y eso se debe al grueso de la cuerda vocal o simplemente se debe al momento del desarrollo. Muchas personas me han preguntado pues estos días, no me han preguntado, en verdad yo tenía la duda. Pues yo tenía la duda cómo es posible que los niños les cambien la voz durante el desarrollo, y me dijeron, ya comprobé con los profesores, y es que en el desarrollo actúa una hormona súper importante que se llama testosterona. Esta hormona es capaz de inducir el crecimiento de las cuerdas vocales, el desarrollo de estas cuerdas, y claramente si yo hago crecer la cuerda vocal, el sonido se va a hacer mucho más grave, porque los tonos bajos se deben a mayor longitud de estos pliegues vocales. La siguiente estructura que vamos a hablar es la tráquea. La tráquea es un tubo que mide aproximadamente de 11 a 12 centímetros dependiendo del paciente y se extiende desde la laringe hacia el tórax. Termina inferiormente formado los dos bronquiolos principales, los dos bronquios principales, por una división que se conoce como la carina. La carina es una división súper importante, les voy a dar también foto por acá para que se logren identificar, que más que importante desde el punto de vista fisiológico, no, sino importante desde el punto de vista clínico. Muchos médicos la usan como referencia, por ejemplo, si hay un tumor, está a 3 centímetros de la carina, 10 centímetros, no sé, dependiendo de dónde esté el tumor ubicado, pero sí es un punto de referencia clave. Es un tubo fibrocartilaginoso que también tiene cartílagos traqueales, pero estos cartílagos están incompletos. Están incompletos porque lo mismo que pasa con la laringe, necesito también hacer movimientos y también necesito que sea flexible al momento de pasar cosas por ahí. Estos anillos traqueales es lo que ayuda a mantener la tráquea abierta para que no haya un ahogo del paciente. Y pues claramente son incompletos porque lo que yo les había dicho, necesita flexibilidad, y aparte de eso porque estos anillos necesitan expandirse en el momento de la inspiración, expiración, entonces se va expandiendo y pues necesito que haya anillos incompletos para poder hacer este proceso. Vamos a empezar ya con una estructura súper, me encanta, que son los pulmones. Entonces, los pulmones es el órgano obviamente encargado de la respiración. Su función principal es oxigenar la sangre poniendo en contacto el oxígeno con la sangre, pues claramente en un contacto muy estrecho para que sí se pueda dar el intercambio de gases. No les voy a hablar de la fisiología ahora, no me voy a meter con esa zona, no me voy a meter por eso con alvéolos, solamente les voy a explicar cuando terminan los alvéolos y ya, no me voy a meter qué hace ahí porque eso es más fisiológico, pero es el encargado obviamente de hacer el intercambio gaseoso. Son ligeros, blandos, esponjosos, a diferencia de un pulmón muerto que es más duro al tacto y pues no es tan esponjoso como un pulmón de una persona viva. Están separados unos al otro por el mediastino y pues obviamente se pueden retraer o contraer, perdón, o expandirse dependiendo de lo que estés haciendo, inspirando o expirando. Entonces cada pulmón tiene un vértice, cada pulmón está dividido como por zonas. La primera zona es el vértice es como la parte superior
que está compuesta o está llena con la pleura cervical. Tiene una base que es la parte inferior del pulmón que recae o se apoya sobre el diafragma. Tiene 2 o 3 lóbulos, por ejemplo, el pulmón derecho tiene 3 y el pulmón izquierdo tiene 2. Y aparte de eso, tiene 3 caras, la cara costal, la cara mediastina y la cara diafrágmica. Y tiene 3 bordes, el anterior, el inferior y el posterior. Un dato curioso que también quiero decir de los pulmones, y es que para entender un poco este órgano más a fondo es importante verlo en 3D, o sea, es importante tú tener un pulmón, porque explicando esto anatómicamente puede haber un poco de confusión, ya que las zonas pues no son visibles bien en un dibujo como se vería en una persona normal, en el pulmón real. Bueno, el pulmón derecho ya les había dicho que está dividido en 3 lóbulos, o sea que tiene 2 fisuras que las va a separar. Aparte del pulmón derecho, el borde es un poco más recto, por eso es que muchas personas y muchos profesores me han dicho, y muchos doctores también, y es que cuando las personas se tragan algún objeto o simplemente se les va algo por el camino viejo, como dicen por acá, normalmente vamos a encontrar ese objeto en la base del pulmón derecho, porque cuando entra hacia el pulmón ese objeto, la gravedad y la forma que tiene la entrada de ese pulmón derecho es un poco más recta que el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo simplemente está dividido en 2 lóbulos y pues obviamente está dividido en 2 lóbulos, solo tiene una fisura. Si quieren preguntarse por qué está dividido en 2 lóbulos, los invito a leer un poquito más, pero normalmente dicen que es porque el corazón está ubicado de este lado izquierdo y pues así se creó. Bueno, entonces la cara costal del pulmón está relacionada con la pleura costal. La cara mediastínica está más relacionada con el pericardio, con el corazón, y la cara diafrágmica pues obviamente está más relacionada con el diafragma. Y dicen que el pulmón derecho es un poquito más así, más elevado un poco por el hígado que está ahí. Ahora les voy a hablar de mi parte favorita del sistema respiratorio, y es el árbol tráqueo-bronquial. Es mi parte favorita porque es la más fácil de entender. Es como literalmente su nombre lo dice, es un arbolito. Dentro de los pulmones, las ramas bronquiales se van a ramificar en pequeños bronquiolos, que se conoce así, hasta llegar a los alvéolos. Entonces vamos a hablar cómo va cada uno. El primero que vamos a encontrar claramente son los bronquios principales, que después se van a dividir en bronquios lobulares. Los bronquios lobulares o secundarios es que van a ser 2 en el izquierdo y 3 en el derecho, dependiendo de los lóbulos que tienen. Después de los bronquios lobulares van a llegar los terciarios, que se conoce como bronquios segmentarios. Estos bronquios segmentarios se van a dividir de 20 a 25 generaciones, si no estoy mal, en los bronquios conductores, que son los que se encargados de conducir el aire, hasta que llegan a los bronquios terminales, donde finalmente se van a dividir en los bronquios respiratorios, para llegar de los bronquios respiratorios a los alvéolos y hacer el intercambio gaseoso. Histológicamente se divide el aparato respiratorio en la zona conductora y la zona respiratoria. Y esto se debe a que los histólogos consideran que la zona conductora llega hasta los bronquiolos terminales, pero desde los bronquiolos respiratorios a los alvéolos se le conoce como zona respiratoria, porque ahí específicamente es donde se hace el intercambio de los aires, de los gases. Y por último les voy a hablar de la pleura. Cada pulmón está revestido por un saco pleural y se van a dividir en 2, en el saco pleural visceral y en la pleura parietal. La pleura visceral cubre las vísceras, como dice su nombre, entonces va a cubrir el pulmón. Su superficie externa es muy brillante. En cambio, la pleura parietal va a revestir a las cavidades de los pulmones. La pleura parietal se va a dividir en 3 pleuras, por decirlo así. Tenemos la costal, la diafrágmica y obviamente la mediastínica. La costal cubre las superficies internas de la pared torácica, la mediastínica cubre las superficies laterales del mediastino y la diafrágmica va a cubrir la cara superior o torácica del diafragma. Entonces, si quieren más detalladamente, pues obviamente el libro va a explicar más que todo, como que todo exactamente qué es lo que cubre, pero en unas generalidades esto es lo que pasa. Algo que me parece súper importante de mencionar de la pleura es por qué las personas pueden sentir dolor pleural. Porque mucha gente te dice, la pleura duele, la pleura duele, pero ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Hay que dejar algo claro. La pleura visceral es insensible al dolor. O sea, a ti no te va a doler lo que rodea los pulmones. ¿Por qué? Porque esta no recibe inervación sensitiva general. Pero la pleura parietal sí es sensible al dolor, sobre todo la pleura costal, porque está muy inervada por los ramos de los nervios intercostales y aparte el nervio frénico.
Obviamente la pleura mediastínica y diafragmática también recibe inervaciones de otros nervios, pero la que más así afecta es la costal. Y bueno, chicos, yo creo que terminé de hablarles de anatomía básica del sistema respiratorio. Espero que este video les haya servido, les haya gustado mucho. Acuérdense que mi libro de referencia a este video fue el Moore, y también tomé un poco del Grace, de anatomía de Grace. Ese libro lo pueden conseguir en internet, y el Moore pues no sé si está en internet, creo que sí también está en internet, pero ajá, yo no lo uso de internet, lo uso de acá. Espero que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido más que todo. No dudes en suscribirte en ese botoncito que está ahí abajo, darle like y comentar si te sigue gustando esta nueva sesión que creé acerca de los temas específicos. Así que si te gustó, dale like, comenta, comparte con todos tus amigos y sé feliz. Les voy a dejar mis redes sociales para que vayan y me sigan. Acuérdense que tengo un Twitter médico en donde siempre estoy poniendo cosas importantes, datos curiosos, casos clínicos, encuestas, y mi Instagram personal, que pues ya es más personal, pero ajá, si lo quieren que sea un poco más médico, también lo puedo hacer. Entonces, gracias por ver este video. Chao.